En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Lucas Gómez, exgerente de Fronteras de Colombia. Bienvenido, Lucas, gracias por acompañarnos. Andrea, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de la tarde de NTN 24. ¿Cuál es su opinión sobre estos nuevos requisitos de ingreso a Colombia para migrantes venezolanos? Bueno, Andrea, lo primero que hay que decir es que hemos visto un aumento muy considerable en estos meses después de la posesión del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, de venezolanos que están regresando, hicieron seguramente su tránsito a través del Darién y que estaban en alguno de los países, y estamos viendo como un contraflujo migratorio. Ese contraflujo migratorio está haciendo que estas personas estén regresando a Colombia, entrando principalmente por vía aérea, por nuestros aeropuertos, lo cual implica un control migratorio muy significativo por parte de Migración Colombia. Y con los cambios que se han dado un poco en la manera de recibir a los migrantes venezolanos, pues esto está teniendo algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque hoy en día pues seguimos manteniendo algo que se expidió en el año 2021, que es la resolución para que las personas puedan ingresar a Colombia con pasaportes vencidos hasta por 10 años, que yo creo que eso es muy importante cuando sabemos las dificultades que hay en Venezuela para expedir un pasaporte de ese tipo, que estamos obviamente aceptando las personas que tenían permiso por protección temporal, que estaban o que estuvieron de manera regular en Colombia, pero ha habido cambios y cambios significativos que permiten o que provocan inadmisiones de migrantes venezolanos. Por ejemplo, antes nosotros aceptábamos la cédula venezolana como un documento válido para viajar y para ingresar a Colombia. Hoy en día esto no está siendo permitido por Migración Colombia, lo cual está implicando dificultades para muchos de estos migrantes que están llegando al país. Ahora, Lucas, Migración Colombia también especifica que el migrante debe mostrar solvencia económica para quienes tengan también un permiso previo de permanencia. Y uno se pregunta si en el contexto del migrante venezolano pues es pertinente un requisito de este tipo. Pues mira, Andrea, esto es uno de los temas que yo considero más problemáticos de lo que está ocurriendo, porque la solvencia económica, cuando tú tienes un permiso por protección temporal, que fue el proceso de regularización que hizo el Estado colombiano, pues en ese momento nosotros nunca pedimos la solvencia económica porque entendíamos que los migrantes venezolanos que estaban en Colombia y que se iban a regularizar en nuestro país estaban en condiciones de alta vulnerabilidad. Por eso es un permiso de protección y de protección temporal. Entonces esto, pues obviamente para todo viajero que ingresa a Colombia, se les solicita que demuestren la solvencia, pero hay un régimen especial con ese estatuto temporal de protección para el migrante venezolano, en donde eso no era uno de los criterios. Y esto puede hacer que personas que o estaban en Colombia o estaban ya de manera regular aquí, pues puedan tener dificultades para poder hacer su vida y sobre todo lo que siempre hemos buscado, que el migrante venezolano encuentre en Colombia una segunda patria y que pueda aportarle al país con su trabajo, con su tesón, y esta traba que está poniendo ahorita Migración Colombia, pues obviamente pone en entredicho mucho de lo que ha sido la política de hermandad y fraternidad que tenía el Estado colombiano. Y expertos catalogan este nuevo fenómeno como una migración inversa. Explíquenos un poco sobre este tema de la migración inversa. Bueno, a lo que se refiere a la migración inversa es que hemos obviamente visto que muchos de los migrantes que estaban asentados en Colombia, que habían decidido hacer su vida en Colombia, tomaron la decisión de migrar hacia los Estados Unidos. Con el endurecimiento de las políticas migratorias, las dificultades que tienen ellos de ingresar a los Estados Unidos, hemos visto que mucha gente se quedó como en una suerte de limbo, muchos buscando en el día a día en países centroamericanos cómo hacer, cómo sobrevivir, y lo que hemos visto es que hay una decisión de regresar no solo a Venezuela, porque hay algunos que regresan a Venezuela, pero en su inmensa mayoría, cuando tú los interrogas, cuando hablas con ellos, te dicen que el último país en donde estuvieron relativamente bien, en donde pudieron soñar con un futuro mejor era Colombia. Entonces vemos, y lo estamos viendo incluso ahorita en el tapón del Darién, personas que están regresando. Los flujos hacia el norte han disminuido considerablemente, pero las personas que están regresando hacia Colombia, bajando desde México, no son personas que iniciaron su viaje en México. La gran mayoría son personas que llegaron hasta México, vieron que esperaron 1, 2, 3 meses a tener una cita con el CBP de los Estados Unidos y lo que dicen es, pues regresemos a Colombia, regresémonos por donde vinimos. Obviamente todos intentan evitar ese tapón del Darién nuevamente, pero es lo que estamos viendo actualmente, esa migración inversa de personas que ya no van hacia el norte, sino que regresan hacia el sur y que muchos de ellos deciden volver a sentarse en Colombia. Y ahora, con la experiencia que usted tuvo, le pregunto si Colombia está preparada para esta migración inversa.
Mira, Andrea, es una pregunta muy interesante porque yo no sé si Colombia alguna vez ha estado preparada para recibir los flujos migratorios que hemos recibido, pero creo que Colombia es un país en donde todavía hay oportunidades y donde la migración puede ser una oportunidad. Aquí hay mucha gente que apostó, que vendió todo, que fue a buscar su sueño americano, ir a los Estados Unidos, pero todavía yo creo que Colombia tiene la capacidad de absorber una mano de obra que es necesaria en nuestro país y creo que todavía tenemos la capacidad de brindarles a ellos las necesidades que ellos necesitan para integrarse socioeconómicamente. Falta voluntad política, ese es un mensaje muy importante. Aquí, cuando sacamos el Estatuto Temporal de Protección, era un mensaje del Estado colombiano de que teníamos una voluntad de integrar socioeconómicamente a los migrantes. Yo creo que en estos 2 años se ha demostrado que falta voluntad política, pero tenemos las condiciones como país y como nación para hacerlo. Y ahora, Lucas, ¿ha cambiado el perfil de los migrantes venezolanos que regresan? Mira, hemos visto que las personas, cuando estamos hablando de la migración inversa, son personas que ya pasaron por nuestro país, su inmensa mayoría, que atravesaron el tapón del Darién o que llegaron a Centroamérica y a México de alguna manera buscando esas oportunidades por diferentes rutas. Son perfiles que hemos visto evolucionar en el tiempo. Al principio, por el tapón del Darién, solo veíamos hombres caminando. Luego empezamos a ver familias completas y es un poco lo que nos estamos encontrando hoy en día. Son familias que están regresando, que están tomando la decisión de no quedarse en ese limbo centroamericano en donde es más difícil encontrar oportunidades. En Costa Rica hoy en día hay grandes desafíos frente a la migración, Panamá también, pero hay políticas mucho más restrictivas que las que tenemos en Colombia. Entonces, ese perfil se parece mucho a lo que fue la migración a través del Darién en el año 2024 y en el año 2023. Familias que casi que completas que van regresando a Colombia, que están volviendo a buscar oportunidades en nuestro país. Y hablemos ahora, si te parece, sobre los vuelos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. ¿Qué se debería hacer si en Venezuela no los van a recibir? Claro, tenemos varios fenómenos ahí, Andrea. El primero es que obviamente las condiciones en Venezuela después de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, de haberse quedado ilegítimamente en el poder en Venezuela, pues obviamente genera una incertidumbre muy grande sobre la composición socioeconómica del país. Pero adicionalmente las dificultades y el mensaje que están mandando a los Estados Unidos es que muchas de esas personas, migrantes que estaban de manera irregular en los Estados Unidos, que hoy buscan ser deportados por parte de la administración Trump, que son venezolanos, pues es difícil que lleguen a Venezuela. Entonces, en ese sentido, pues queda y siempre ha estado sobre la mesa el hecho de que lo reciba un tercer país. Pero esa recepción por parte de un tercer país implica también muchas gestiones diplomáticas, que en este momento es muy difícil que se den tanto por parte del gobierno de Colombia como por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y un fenómeno que también estamos viendo, Andrea, que no habíamos visto hace mucho, estamos empezando a ver también flujos importantes provenientes de Venezuela. Antes lo estábamos viendo como a cuentagotas. La migración nunca ha parado porque las condiciones en Venezuela no han mejorado. Pero me contaban que en estos últimos 15 días ha habido un aumento muy significativo por parte de familias venezolanas que están ingresando por la frontera, por norte de Santander, por la frontera en La Guajira. Entonces estamos viendo que adicionalmente a la migración inversa que viene de Centroamérica y que está retornando hacia Colombia, estamos viendo ingresos cada vez más significativos desde Venezuela hacia Colombia, lo cual implica obviamente prender muchas alertas, sobre todo en un contexto en donde la cooperación de los Estados Unidos ha desaparecido en el país. La cooperación orientada a ayudar a los migrantes y ayudar a Colombia en este proceso ha desaparecido del país. Entonces, ahí toca prender alertas, hacer un llamado a la comunidad internacional para que no se olviden que aquí, más que una crisis, hay un fenómeno migratorio muy significativo en el cual Colombia está en la mitad y necesita mucho apoyo por parte de la cooperación internacional. Sin duda alguna, quiero agradecerle este espacio a Lucas Gómez, exgerente de Fronteras de Colombia. Gracias por habernos acompañado, Lucas. No, Andrea, a ustedes un abrazo muy especial, a toda la audiencia en la tarde de NTN 24 y siempre listos para hablar de este tema que yo creo que es muy importante para todos. Gracias, un placer tenerte.